Hola amigos de GeoVirtual.cl. Hoy una edición especial de Acuerdo de las Lluvias del 13 de abril de 2024. Al final no cayó tanto aquí en Copiapó, pero algo es algo, eso sí. En Caldera 11,2 milímetros, en Copiapó 3,6 milímetros, en el Tránsito 22,2 milímetros, según la DGA, la Dirección General de Aguas. Claro, lluvias aquí son diferentes como en Europa o en el sur de Chile. Es realmente un poco amenazante, eso sí, ¿no? Porque claro, tasas más altas de lluvias producen aluviones, producen problemas, hasta una lluvia mediana ya es una molestia, como ya se ve, los techos no siempre son 100% sellados, porque claro, aquí no hay 3, 4, 5 o más años no hay lluvias y hay en conjunto con los temblores, las planchas se muevan y uno tampoco tiene siempre en la vista fenómenos de lluvia y de repente pasa eso que hay filtraciones, ¿no? No es como en otros países como la lluvia es algo común, corriente. Si se ve algo así en la mañana, uno ya va normalmente al trabajo, va normalmente a la universidad o a las compras hasta, ¿no? Normal, todo normal, ¿no? Aquí no, con más de, creo, 5 milímetros de tasa de precipitaciones, ya la vida se detiene, la gente se va a la casa y también hay que tener cuidado por los aluviones o por falta de drenaje principalmente, ¿no? Bien, ahora en uno de los pocos momentos de la lluvia aquí en Atacama, con tormenta eléctrica. Eso fue cerca, mejor para volver un poquito. Claro, los pocos momentos de las lluvias aquí y fuerte como se ve, las lluvias aquí son fuertes y hay un mal tiempo y claro, tenemos poca precipitación, normalmente muy temporal, muy secuencial, digamos cada 3, 4 años nomás, ¿no? Y eso sí, voy a un poco ponerme, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ver si eso. Claro, todos sabemos tormentas eléctricas son peligrosas. Las descargas eléctricas tienen millones de voltios y pueden matar a una persona en forma instantánea. Además desarrollan temperaturas hasta 8000 grados Celsius y eso quema. Entonces, ¿cómo se mide la distancia de una tormenta eléctrica? Claro, la diferencia del tiempo entre el relámpago y trueno nos da un excelente valor. Pero cuidado, al primero hay que salvarse mismo. ¿Cuál es la idea? El relámpago casi llega al mismo momento a nuestros ojos. Casi al mismo momento como la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, el relámpago necesita 0,000001 segundos para 3 kilómetros. Entonces casi el mismo momento. El sonido es mucho más lento. Son 340 metros por segundo. Es decir, aproximadamente en 3 segundos el trueno avanza 1 kilómetro. Entonces hay que contar los segundos entre el relámpago y trueno y dividir por 3. Ahí llegamos más o menos a la distancia en kilómetros. Es decir, una diferencia entre relámpago y trueno de 12 segundos sería 4 kilómetros de distancia. Vamos a probar.
La lluvia aquí en Atacama siempre es algo especial, algo no común. Por ejemplo, esa lluvia es la primera lluvia después de la compra, mejor dicho, de la entrega de mi WhatsApp en julio del año 2022. Y claro, la lluvia aquí es de dos filos. Por un lado, es necesario para recargar las napas subterráneas, para la vegetación y la vida en general. Pero al otro lado, las lluvias podrían convertirse en un desastre mayor, como pasó varias veces en la historia de Atacama, como durante los años 1997, 2015 y 2017. Ya, vamos a correr un poquito en la lluvia. Y claro, no es tan común andar bien, aquí en pleno desierto, en la lluvia. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Aquí caminando en el desierto, en la lluvia, sábado en la mañana. Eso igual es bien especial, no es nada común, pero bonito sí, ¿no? Estoy ahí en Monardes, ya la lluvia se cesó un poquito, pero parece que sigue y todavía hay tormenta eléctrica, entonces hay que tener un poquito cuidado porque esta cosa así es peligroso y se ve bien las estructuras de erosión, de escurrimiento de agua superficial. Se ve bien la particularidad del desierto, que el agua no penetra tanto a la tierra, al suelo, 10 centímetros recién gotas. Ahí me gustaría para mostrar cómo está el suelo acá, ¿no? Aquí estoy en, no sé, como 500, 600 metros de altitud y al tiro si voy a excavar acá, ya llovió bastante. Ahí está mojado, ahí no vale. Ya, ahí se nota, ya estamos entrando al seco, ¿no? Ya, ahí está, ahí se nota bien, ahí, ¿no? Llovió alto en realidad, y ahí en 10 centímetros, no es más, completamente seco, aunque estoy aquí en una litología no tan fina, si está más fina, es más extrema este fenómeno. Aquí hasta esta gravilla estamos casi en pleno afluente y ahí está, seco todavía, seco. Claro, la falta de lluvia produce este fenómeno, un poco hidrofobio la tierra acá, ¿no? Y no deja penetrar como en otros sectores el agua, entonces la cantidad de agua escurriendo en la superficie es mucho mayor que en sectores normales, para decirlo, ¿no? Entonces casi no sé cuánto % del agua está saliendo por escurrimiento superficial, que claro aumenta un poquito aumenta bastante problemas de los aluviones, ¿no? Y de los movimientos, digamos, de mud flows y debris flows, ¿no? Aquí veamos la historia climática de Atacama durante los últimos 170 años. Se puede ver al primero que las cantidades de precipitaciones son extremadamente variables, entre 0 y 150 milímetros anuales. Y eso nos produce un problema estadístico, ¿cierto? Un problema matemático. Los eventos meteorológicos no tienen una rítmica exacta.
si se puede estimar cada 20 años más o menos un evento de mayor gravedad, junto con extremas cantidades de precipitaciones. Pero ya sabemos que no es correcto. Como 2015 y 2017 ocurrieron dos eventos casi juntos y otros años no pasó nada. En conclusión, muchos parámetros estadísticos, como el promedio aritmético, por ejemplo, no sirven para nada. Creo hay cifras que indican que en Atacama la precipitación promedia anual es de 12 milímetros. Eso es un valor hipotético, no real. En realidad no llueve y par de veces llueve mucho más, con valores extremadamente altos. Bien, ahora aquí en el desierto, otro aspecto, ¿no? Totalmente otro aspecto, ¿no? Se nota, ¿no? Otra forma ahora del desierto, tranquilo, no se escucha ningún animal, solamente los truenos de la tormenta eléctrica. Y claro, los cerros ya se nota, son más limpios porque un poco más, una hora atrás la lluvia era bastante fuerte, ¿no? Y ahora se sube un poquito, pero claro, sigue la nubosidad y muy probable, capaz que vuelva un poquito, caer un poquito algunas gotitas, ¿no? Y se nota aquí al tiro en el desierto, ¿no? Cómo se activaron o cómo empezaron las afluentes, ¿no? En el diagrama se ve las tasas de precipitaciones desde 1850 hasta el año 2000 más o menos, y claramente se nota una fluctuación de los valores. Con mucha interpretación y con bastante cuidado se puede ver una frecuencia de aproximadamente 20 años, eso sí. Los científicos y los habitantes de Atacama en los tiempos pasados reportaron varias situaciones excepcionales. En el año 1655, una gran lluvia en el valle del río Copiapó. 1792, gran sequía en Copiapó, por ejemplo. Darwin en 1834 reportó que el río Copiapó era completamente seco. Los años 1850 a 1855 destacan por sus extensas lluvias. Lo mismo los años 1877 a 1891. 1897 a 1905, años muy lluviosos, especialmente reportados por los daños a las líneas férreas en 1905. Así, en la misma línea hay que mencionar a los años 1927, 1940 y 1943, 1980, 1985 y por supuesto 1997, después de los grandes eventos 2015 y 2017, donde realmente la lluvia era abundante. Ahí veamos cómo empezó la cosa en 2017. Todavía se ve bastante inocente. Pero al final se quedó así. Cabe mencionar en una vista acumulada cuánto tiempo se requiere para acumular 200 milímetros de precipitaciones. La época de 1954 a 1979 destaca con extrema sequía. Significa, para acumular los 200 milímetros demoró 25 años. Claro, por otro extremo, en los años 1927 a 1933, solamente en 3 años se cumplieron los 200 milímetros acumulativos. Y no para olvidar, en 1997 cayeron casi 150 milímetros en Copiapó en un día.
También existe, claro, ¿no? El arco iris. Aquí, claro, algunos rayos de sol ya pasan por los cerros, por las nubes. Ahí en los cerros, ahí bonito. Un análisis de las cantidades de precipitaciones desde 1850 a 2000 a base de su frecuencia destaca 4 grupos separables. 0 a 8 milímetros, baja tasa de precipitación. 10 a 25 milímetros, regular tasa de precipitación. 27 milímetros a 46 milímetros, alta tasa de precipitación. 56 milímetros a 75 milímetros, muy alta tasa de precipitación. Y claro, como quinta grupo tenemos que poner los valores más altos como valores extremos sobre 75 milímetros anuales. Ya como llovió un poco más recién, veamos qué pasó ya con el río. Bueno, el río normalmente comienza más tarde para activarse. Pero veamos qué pasa acá. Ya yo pasé algunos sectores, pero tremendamente inundadas por una lluvia bien fuerte recién. Claro, es el problema acá. Como el suelo no tiene capacidad de infiltrar, claro, el agua tiene que escurrir superficialmente y eso demora. Vamos a ver. Aparte de la extrema variedad temporal, hay que discutir la variedad espacial. Hay que indicar que la superficie de Atacama, con sus 75.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, en comparación será como Irlanda, el país Irlanda. Las estaciones meteorológicas actuales lejos no son suficientes para generar datos fieles estadísticos. Atacama es además muy heterogéneo, es decir, tienen miles de sectores particulares que tienen diferentes desarrollos meteorológicos, hasta tienen su propio microclima. Como algunos sectores todavía son casi despoblados, ni existen observaciones actuales ni pasadas. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, eso hoy día era otro tema, pero igual un tema interesante, creo, un tema entretenido. Ojalá nos vemos la próxima semana con una salida a terreno normal. Chao, amigos de GeoVirtual2.cl.